Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando ya este jueves 11 de marzo, ya 11 de marzo, a 30 días de las elecciones. Y claro, se amplía el debate sobre estos transportes alternativos, ¿no? Esto que podía ser una solución entre Durán y Guayas. El señor, un especialista, digamos, el señor ingeniero Hidalgo dice, es más que un teleférico, más que una respuesta de transporte. Y los problemas del metro, las dos grandes ciudades con problemas, ¿quién administra? ¿Son autofinanciables? ¿No son? ¿Hay que subsidiar eso también? Es ese debate del transporte de las dos más grandes ciudades del país, la capital y el puerto principal. Pero también está el tema de la campaña electoral, si se arranca o no. El juez Torres del día de ayer se excusó ya, era lo mínimo que se podía esperar de eso. Claro, una resolución del contencioso electoral puede cambiar el calendario, podría cambiar el calendario más allá de lo que han dicho algunos consejeros de que eso es inamovible. Si los tiempos del contencioso electoral cambian, van a cambiar eso y esperemos que sí. Los dos candidatos en principio que ya tienen los resultados por el Consejo y faltaría proclamar son el señor Arauz y el señor Lasso. Y frente a esto, ¿cómo se va a alinear el país? Se alinea por fuerzas políticas, se alinea exclusivamente por lo positivo que cada uno de los candidatos le puede plantear y le interesa a la ciudadanía. Será un voto, digamos, de modelo. Se está votando por un modelo de país, por una visión de país, y entonces ahí la campaña será el priorizar lo positivo que tiene cada uno de los candidatos, más que lo negativo que es, valorar, diría yo, la actividad política que han hecho cada uno de ellos. Y yo siempre he dicho, ¿no? El señor Lasso, como se dice popularmente, con plata y persona, se puede valorar eso. Es a veces una carga, y para esto, este análisis y ver cómo se alinean, hemos invitado a Roberto Izurieta. Tenemos la suerte de tenerlo aquí en vivo. Gracias, Roberto, por acompañarnos. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Y al doctor Felipe Burbano de Lara. Tanto el doctor Izurieta como el doctor Burbano de Lara, rector de la Flaxo, hacen análisis y el seguimiento. A los dos, gracias. Podríamos entonces iniciar, Roberto, esta primera lectura de si se definen, como parece que así va a ser, los dos candidatos. Sí, ahí. Los dos candidatos, si se definen, ¿cuál debería ser la estrategia? No solo para los candidatos, cuál van a ser sus estrategias sería, pero la estrategia de los ciudadanos para ver hacia dónde vamos. ¿Cuál debería ser? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias por la invitación, estar en este centro de la democracia, de la lucha de la democracia, de la lucha por la libertad de expresión de las ideas. ¿Cuántas veces hemos estado aquí luchando contra gobiernos autoritarios? ¿Cuántas veces esta radio, como gran parte del periodismo ecuatoriano, ha tenido la valentía de enfrentar a los gobiernos, de denunciar hechos que deben ser investigados por la justicia y que deben ser juzgados por la opinión pública? Estar en un lugar como este, que han llevado adelante una lucha que ha sido esencial para la democracia, que es el nombre de esta radio, es un verdadero gusto y un honor. Mi total reconocimiento, Roberto, a todos ustedes. Yo tengo la siguiente percepción, yo como vengo esporádicamente. Además se ve desde afuera también, ¿no es cierto? Y en el análisis internacional debe estar pendiente. Recordemos ese encuentro entre Obama y Correa, si mal no recuerdo fue en Panamá, que le decía, cuando Correa daba a entender que él tenía que regular los medios de comunicación, Obama le respondió diciendo, yo recibo críticas todo el tiempo y yo prefiero pagar el costo, que significa la libertad de expresión, que me critican muchas veces, a veces injustamente, que yo decidir qué es cierto y qué no es cierto. Pero lo dijo con un énfasis y mirándole a la cara. Entonces, sí, efectivamente, ahí el Ecuador se hizo también muy famoso el trabajo del periodismo en el Ecuador para detener o limitar los intereses, la intención de un poder absoluto que era el que buscaba.
recordemos la frase, yo soy el jefe del Estado y de todas las funciones. Y su constante interés a través de la ley de, ¿cómo se llamaba? La ley Mordaza, de controlar a los medios de comunicación y más allá de eso, amenazarlos constantemente económicamente, hacer quebrar a aquellos que no se alineaban con el gobierno. Entonces, muchas gracias. Con respecto a la pregunta de la campaña, mi primera observación es la siguiente. Ahora que he venido con relativa frecuencia en estos meses, yo percibo lo siguiente, y es que la política en los sectores informados y los sectores que le llaman en México, por ejemplo, rojos, los sectores de opinión, se ha convertido en una suerte de escucharlos cuando hacen un análisis deportivo después del partido, donde todos están aconsejándole al director y a los jugadores qué hacer, en vez de participar. De tomar partido, en definitiva. Exacto, muy buena tu palabra, de tomar partido y darle y empujarle a su equipo, darle ánimos, fuerza. Pero todos somos estrategas y eso me llama mucho la atención. Con respecto al comentario que acabas de hacer de los temas, de las fechas, de los momentos electorales, yo tengo una posición muy clara. Los momentos, las fechas electorales no pueden cambiarse. Hemos visto en muchos países, puedo aburrirle las historias, la misma elección Bush-Gore, la misma elección de Trump en esta última. Los tiempos tienen que cumplirse, los plazos, las fechas. La idea que escuchaba ahora de algunos que dice, bueno, como hay una disputa, entonces si no se puede cambiar la fecha de las elecciones, entonces se acorta el tiempo de la campaña. Eso es igual o más injusto que lo otro. Yo creo que hemos tenido suficientes días como para discutir qué cosas salieron mal en la primera, cuántos votos aquí y allá debieron haberse cambian un poco, pero no cambia el resultado final. Entonces no podemos permitir, en mi opinión, que sigamos esta conversación atrasando los plazos, postergando los plazos, ahí afectando parece que a todos. hay una intencionalidad, ¿siente de eso? Una intencionalidad para alargar y ganar y que el beneficiario sea alguien o no. Puede ser también la noche de las elecciones que yo tuve el gusto y el honor de estar en vivo en uno de los canales de televisión. Yo con una sorpresa enorme veía el error que cometieron en la comunicación de esa famosa encuesta del conteo rápido, que profesionalmente cometieron un error de no haber permitido que se termine. Y aparte podrían haber dicho esto, este resultado es un empate técnico, por lo tanto seguimos contando los votos. Acabó el cuento. Entonces, o eso fue, como tú dices, una ingenuidad, falta de profesionalismo o una intencionalidad. Pero partamos de lo siguiente. En la política siempre hay gente que tiene otros intereses que no son el del bien popular, que es que se den las elecciones, porque la mejor manera de resolver todo esto es que la gente vaya y vote. Entonces tenemos ya una ley electoral sumamente restrictiva que fue creada con Correa con el propósito de que nadie haga campaña excepto el gobierno, quien dominaba los medios de comunicación a través de la publicidad y a través de sus medios. La mayoría que eran ellos. Entonces ese era el sentido de esa ley electoral. Entonces el reto que tienen los electores es enorme porque tienen que escoger, como bien tú decías, entre dos visiones de país. Démosle esa oportunidad, es lo menos que podemos hacer al pueblo. No es algo que uno pueda decir, pero esto es 100%, por decirlo así, justo. O sea, sería justo, quizás, no eficiente, no posible, y no cambiaría el resultado que contemos todos los votos, pero no es posible, no es eficiente, no se hace así porque no dan los tiempos. Claro. Y no solo que no dan los tiempos, a nadie se le puede ocurrir que cualquiera viene, pide contar y se Las cuenta. autoridades responsables tienen que asumir su responsabilidad. Señores, estos son los plazos. Y hacer otra cosa sería afectar, en realidad, la oportunidad, la necesaria oportunidad que tienen en este momento los votantes de manifestarse en las urnas y conocer las distintas opiniones. Claro. Entonces, podemos continuar este debate pero por 2 eso años se vuelve más. interminable. ¿Cuál es el límite de que se acaba el debate? El juez tiene que decir, señores, aquí se acabó el debate, comienza la carrera. Quiero saludar nuevamente a Felipe Burbano de Lara. Felipe, bienvenido, buenos días. Bueno, este primer acercamiento con la visita a Roberto y su visión desde el análisis, desde la cátedra, desde el seguimiento, ¿no?, a la política del Ecuador y de varios países de América y del mundo, nos acerca entonces a una definición de autoridad.
y esa definición de la autoridad parece, como están los resultados, que ya hay los dos finalistas, que sería el señor Lasso y el señor Arauz. Las fuerzas políticas, ¿tienen alguna incidencia en esto o tú crees que es la ciudadanía este momento que tiene que ver, como Roberto nos decía, dos visiones? Porque eso sí parece que hay. Más que el anti tal cosa, hay dos visiones de un país. Bienvenido, Felipe, buenos días. Gracias, Francisco, por la entrevista y un saludo a Roberto y a toda la audiencia de Radio Democracia. Yo lo que veo es un proceso de segunda vuelta a través del cual los dos candidatos que van a, casi con toda certeza, van a participar en la elección presidencial, están en un momento de ajuste de su propia imagen, de su propia identidad, de su propio discurso electoral, de sus propias propuestas, ¿no? Y el esfuerzo que están haciendo es por aproximarse a esos votantes que se inclinaron en la primera vuelta, principalmente por Yacu Pérez y por el señor Hervas. Entonces lo que veo es eso, veo es un ajuste, es un giro en las estrategias de los dos candidatos para llegar a esos otros votantes y sobre todo acercarse a los temas que estos dos candidatos finalistas intuyen que fueron atractivos de esas otras candidaturas, la de Pérez y la de Hervas, para un porcentaje significativo de la votación. Entonces ahí hemos visto la puesta al día de la imagen del señor Lasso con sus zapatos rojos, los intentos de Arauz por desprenderse de la figura de Correa y declararse un progresista moderado, muy próximo un poco al discurso ideológico alrededor de la izquierda democrática. Eso es esfuerzos de ajuste, esfuerzos de redefinición de sus estrategias, de su identidad y de su discurso. Frente a eso, ¿qué le queda a la ciudadanía y a los votantes? Bueno, yo me imagino que hay un amplio sector del electorado que ya tiene definida su postura, pero aquellos que tendrán que decidir por Lasso o por Arauz, sin haber votado por ellos en la primera vuelta, evaluarán la autenticidad de esos giros en las estrategias electorales, en la identidad, en el discurso, en la propia imagen del candidato, para ver por cuál se inclina. Entonces, eso yo veo, ¿no? Y me parece que eso responde a un fenómeno muy interesante que se produjo en este cambio de estrategias. Me parece que responde a un fenómeno muy interesante que se produjo en la votación de febrero, y es que el juego político en el Ecuador se abrió. Hay más actores, hay 4 actores importantes, y esos actores traen nuevos temas y otros desafíos de conquista electoral. Entonces veo por ahí que se están empezando a mover las estrategias. Gracias. Roberto, entonces aquí van hacia los votos que tenían Pérez, Hervas, pero también no hay que olvidar, de todas maneras son casi un 14% los otros candidatos variopintos. Algunos dicen votaba porque no le interesaba, pero esto de la autenticidad, o sea, ¿cuánto puede perder el candidato de auténtico? O sea, ¿cuánto el señor Lasso puede transformarse en algo que no es y que termina, o cuánto el señor Arauz termina no siendo tan dependiente de Correa y generando la idea de que él va a poder nombrar ministros, de que él va a gobernar y no regresa el expresidente a eso? ¿Cómo medir entonces estas estrategias para que no dejen de ser ninguno de los dos ni lo que representan y la ciudadanía pueda ver? ¿Pasa o no por la parte de cuántos votos tuvo Pérez, Hervas y los otros, Roberto? Muy interesante tu comentario. Los votos que tenían. Yo no creo que este proceso electoral es de tal manera que en este momento gran parte de esos votos los tengan.
No fue un voto, en mi opinión, ideológico, por decirlo así, partidista. El Ecuador vive un proceso en el cual los partidos políticos han perdido fuerza como resultado típico de 10 años de un gobierno autoritario, que es lo que hacen es tratar de desactivar cualquier fuente de oposición, sea periodística o partidaria. Eso no significa que las elecciones es un gran momento para que podamos escuchar qué es lo que quieren los votantes. Y esta elección, en tal sentido, lo que dice con mucha claridad es que los votos que están en disputa en esta segunda vuelta son sobre todo jóvenes de la sierra. Ese es el mayor paquete de voto. Después tienes un buen paquete de voto en la zona rural y en la zona urbano marginal de la Sierra Centro. Ahí básicamente tienes gran parte de los votos en disputa. En general, el proceso es que esos votantes pasan en un primer lugar a donde estuvieron. Recordemos que dos semanas antes de la primera vuelta, la mayoría, como 50%, estaban en el casillero de voto nulo y blanco. Después optaron un buen porcentaje por ellos porque bajó el nulo y blanco. Ahora probablemente volvieron a ese carril, pero tenemos un mes de campaña electoral y de proceso en los cuales yo pienso que eso va a volver a cambiar como sucedió en la primera vuelta. La primera vuelta también te dice que leyendo ese resultado, Arauz tenía enormes posibilidades de ganar en primera vuelta. Es increíble cómo nos olvidamos, pero antes de la primera vuelta, muchos de los analistas decían muy probablemente no hay segunda vuelta. Sí. Por ejemplo, el conteo oficial sí pudo haber declarado eso. Decir, de acuerdo... Hay segunda vuelta. Hay segunda vuelta. Es una información importante para el país que la podrían haber dado. Claro. Arauz está en la primera vuelta y el segundo puesto está empatado. Por lo tanto, seguimos contando los votos. Se acabó. Una comunicación así en 20 segundos solucionaba al país de este trauma y problema que estamos viviendo. Entonces, como tú dices, fue casual, vaya usted a saber. Yo en general, cuando suceden cosas erradas, y vienen y hacen toda una teoría de conspiración de qué pasó, y si eso le comparas con una explicación generalmente más común, que es falta de profesionalismo o torpeza, o perdón la palabra, estupidez, generalmente lo segundo prima, pero que lo analicen el sistema de justicia, que lo analicen los políticos, pero lo importante es que ya estamos en la carrera. Tanto Felipe, a quien le agradezco mucho, como siempre le tengo una enorme admiración, respeto por el trabajo que están haciendo, que ha hecho toda su carrera y también en la Flaxo. Y Felipe utilizó una palabra muy precisa, identidad. No, los candidatos no pueden perder su identidad. Lo que sí pueden, y Felipe también habló, utilizó la palabra giro, ajuste, adaptación. Eso sí, eso nos pasa a todos. Nosotros, nos estamos adaptando a la pandemia, los negocios. Tenemos que constantemente adaptarnos, pero sin perder lo que es el corazón que somos. Y ahí viene la pregunta tuya. La ventaja en esta segunda vuelta es que ya no hay 16 candidatos. Y si hay no dos, me puedo escapar por un lado para no hay confusión, asumir. hermano. Y hay dos visiones del país sumamente claras. Entonces podrán hacer juegos electorales aquí y allá, pero las visiones de país que representan cada uno de los candidatos son muy claras. Y perdón que yo traiga a colación Venezuela, porque yo veo el Ecuador de una perspectiva internacional, y el elemento más distorsionador en todo el continente se llama Venezuela, porque están viviendo una dictadura. Acaban de imprimir un billete, creo que es de 1 millón de bolívares, que vale 30 centavos de dólares, el salario mínimo más bajo probablemente de la historia moderna, exceptuando quizás las devaluaciones de Argentina en su momento. Ya un salario mínimo de probablemente menos de $10. Pobreza, migración que afecta a los países vecinos, inseguridad, el hecho de que no es tierra de nadie y el tráfico de ilícito, el crimen organizado está reinando, y eso también nos afecta, y trágicamente vivimos consecuencias en el Ecuador. Entonces no es que va a venir Arauz y va a decir yo quiero, o Correa, quien validó y estuvo en Venezuela hace pocos menos validando. Dijo que era... Es el modelo a seguir. Entonces Arauz no va a decir es el modelo a seguir. El problema es que su visión comparte los principios, las políticas, los valores que llevaron a Venezuela a ese momento. Entonces, personas que tienen
esa visión, dicen, no, el problema que pasa en Venezuela ahora es lo mismo que pasa en Cuba. De no haber sido por el boicot internacional, sería un país maravilloso. Muy bien, cuando se da una crisis, la gente, los ecuatorianos, ¿a dónde emigraron? ¿Se fueron todos al frente de la embajada de Cuba y de Venezuela para migrar ahí o se fueron a Estados Unidos y España? Entonces los ecuatorianos tienen una visión clara del país, tienen una visión y una posición clara sobre la dolarización. La ley que va a entrar en disputa es una ley en realidad para proteger la dolarización, sobre todo porque ahora vienen elecciones. Tú dices, no, lo que pasa es que es una ley del Fondo Monetario. No, es una ley que yo como ecuatoriano estoy muy interesado porque yo no quiero que ningún candidato a la presidencia o próximo presidente se atreva a tumbar la dolarización, porque es un eje de estabilidad. Los ecuatorianos quieren más dólares, no menos dólares. Entonces ahí, Felipe, tenemos tenemos ya este reto como ciudadanos, ¿no? Porque he escuchado, por ejemplo, decir algo, es que Lasso comete estos errores, es que Arauz, están con uno o con otro, y que les vamos a calificar los errores o lo que significan. Y claro, frente a los zapatos rojos del señor Lasso, sacan un programa de gracia diciendo no sabe el himno nacional. Y yo me pregunto si no hubiesen investigado a alguien, y recordaba algo que Julio César Trujillo, un día conversando, le digo, oiga, Julio, están preguntándoles sobre las fachadas de las iglesias, sobre fechas históricas. Y él me contestó una cosa que resulta interesante, que Francisco, yo no quiero ser profesor de historia y geografía ni guía turístico. Quiero ser presidente de la República. Y es posible que yo le pueda explicar históricamente cualquier cosa que nos pregunten, pero que dependa de si puede ser o no presidente, el que use tal o cual zapato o que sepa o no una estrofa, parece entonces estrategias, como tú decías, de distracción para no ir al fondo de lo que el país quiere, y estas son las estrategias, Felipe. Yo no digo que sean estrategias de distracción en absoluto. En absoluto. Son estrategias que intentan llenar los vacíos que las dos campañas identifican en sus propios candidatos. Entonces, ¿por qué el señor Lasso hace esa actualización de su propia imagen, de su propia figura? No para distraer, sino porque él sabe que no está llegando a un sector de los electores. Yo también puedo hacer porque tal el señor cosa. Arauz, como yo también puedo hacer tal claro, cosa. yo también me puedo remozar, puedo usar zapatos rojos, estoy con ustedes, ¿sí? Yo soy otro, yo también tengo esta proximidad, esta cercanía, este talante juvenil, este talante fresco, ¿no? En una sociedad de jóvenes, en una sociedad del TikTok, en una sociedad en donde la mayoría de los votantes tienen una edad por debajo de los 35 años. Entonces, yo creo que es eso, o sea, estos ajustes no es que distraen, sino que tratan de llenar vacíos identificados en las campañas electorales frente a ciertos votantes. Entonces, por ejemplo, leí una entrevista en El País hace 2 días, creo, a Guillermo Lasso, en donde le preguntan todos los temas como el del aborto, como el de las identidades sexuales, y él tiene que redefinirse, ¿sí? E intenta redefinirse para abordar un tema que desde su propia perspectiva religiosa, su concepción de la vida, su concepción moral, está claramente definida, pero sabe que eso es una barrera frente a un sector importantísimo de los electores. Y me parece que lo mismo está ocurriendo con Arauz, cuando le dicen tome distancia de Correa en la segunda vuelta electoral, es porque ya identifican que la presencia de Correa es una presencia que se puede volver perturbadora. Ahora, esto yo creo que es una estrategia electoral para llenar los vacíos que se identifican, como digo, en las candidaturas presidenciales, y para salir a capturar unos votos que están ahí, porque el mercado de votos se amplió, a diferencia de lo que ocurrió en el 2017, hoy se amplió. Entonces, los votos sí, no se endosan, porque no hay partidos, porque los votos siguen
identificaciones personales muchas veces, pero hay que salir a buscar esos votos. Y eso es lo que están haciendo. Ahora, lo que coincido con Roberto es que en ese proceso, digamos, uno tiene que pensar hasta dónde va ese proceso de ajuste, ¿no? Hasta poner en riesgo mi propia identidad. ¿Y cuál es mi identidad? ¿Y cuál es mi identidad? ¿Sí? Y si ese proceso de ajuste distorsiona este núcleo duro de mi identidad, que puede ser tan costoso como salir a buscar, digamos, infructuosamente unos votos que no voy a conquistar. Claro, tú creerías, como dice Roberto, que hay temas como, por ejemplo, la dolarización que marcan, tanto que, por ejemplo, el candidato Arauz ha dicho, no, no dije tan así. El uso del Banco Sí. Central, están distorsionando, me sacan. En cambio, esa propuesta de Lazo que dice, no, eso vamos a respetar, la dolarización la vamos a fortalecer, frente al otro que dice, sí, no, hay que buscarse unos mecanismos para que cuidando la dolarización podamos tener monedas alternativas. Y claro, ahí uno dice, más allá de esas alternativas, ¿qué significarán? ¿La ciudadanía entenderá eso, Felipe? Yo creo que alrededor del tema de la dolarización, la ciudadanía es muy clara, ¿no? Defiende la La dolarización, dolarización. ¿no? O sea, porque me imagino tiene una memoria de lo que ocurrió en el Ecuador antes de la dolarización, tiene una memoria sobre todo lo que significó el feriado bancario y esa crisis tremenda del año 2000, que fue una crisis que duró, digamos que tenía un arrastre en el tiempo y que estalló en el 2000 y después del ajuste fue durísimo. Y yo creo que nadie cree, y esto para mí es la clave, nadie cree en que podemos salir de manera ordenada de la desdolarización. Entonces, la Revolución Ciudadana no cree en la dolarización. Eso Así, es así. Ideológicamente no no creen en la cree. Revolución Ciudadana. Creen que el Ecuador ha perdido un instrumento clave de manejo de política económica, que es la política monetaria, que a la larga, creen ellos, la dolarización tiene una serie de efectos contraproducentes sobre la economía. Eh, pero, pero, pero saben al mismo tiempo que desdolarizar sería un suicidio político. Entonces, por eso todo el esfuerzo por posicionar con claridad, con firmeza, frente al electorado, de que ellos van a proteger la La dolarización. A eso se dolarización. ha dedicado el señor Arauz las últimas semanas. Otra cosa es que ellos no crean en la independencia del Banco Central, Claro, que es lo que está en juego en esta en esta ley a la ley, que se refiere Roberto. Roberto, ¿no? O sea, ellos creen que se puede defender la dolarización sin Con, la autonomía del Banco Central. Y lo que está planteando, digamos, un sector de la opinión pública y también el Lazo, es gobierno. que la autonomía del Banco Central no es una condición, pero es un requisito que refuerza la dolarización. Entonces, el tema de la Ujú. dolarización es un tema clave, es un tema clave, alrededor del cual se juega no solo la estabilidad, la tranquilidad, la certeza, dentro de lo que yo puedo dar certezas Ya. en el mundo económico, ¿no? Y que ya lleva a otro problema que es los modelos económicos que están planteando cada uno de los De los candidatos. candidatos. Roberto, ahí vienen dos ideas que podríamos pedirles a ustedes que nos... La una, si los candidatos pueden ser más o menos atractivos, más o menos aburridos, y uno piensa y dice, Mariano Rajoy no era pues así como el más popular, el que entusiasmaba algo. Zapatero, sí, Zapatero era algo así como se vendía más, hacía chistes, eh, claro. Y ahí viene lo que, lo que dice Felipe. Hay otros temas que están ajustando más allá del económico, que es el esencial en este momento, y que la gente siente que por ahí va. ¿Quién me garantiza mejor que esto siga funcionando, pero para mejor? ¿Cómo hacemos este debate que sea así y que no nos desviemos por otras cosas y no les cambiemos a los candidatos su Muy, esencia, Roberto? muy buena pregunta. Yo quiero recoger lo que dice Felipe. El problema de la dolarización es la siguiente. Si tú no crees en la Claro, dolarización, ¿cómo no lo la vas a defiendes? poder defender. Entonces, cuando no creen en la dolarización, están buscando, digámoslo así, ajustes
medidas creativas que en última instancia van a acabar con la dolarización, como es el crear cualquier clase de moneda paralela, como es el eliminar la autonomía del Banco Central, entre paréntesis, porque los gobiernos autoritarios quieren eliminar la autonomía de todo, de los medios de comunicación, de los sectores productivos, de los sectores sindicales, de los sectores indígenas. Esa es la tendencia de los gobiernos autoritarios y son personas que creen en esta visión y esta característica del liderazgo fuerte que no permite autonomías. 1. 2. El tema de la identidad. Yo quiero decir una cosa quizás muy personal y atrevida y de lo cual probablemente me voy a arrepentir, como muchas cosas que he dicho en la vida. Yo soy gay y estoy casado ya más o menos 20 años. Conozco a Guillermo Lasso, María de Lourdes muchas veces. Conocen a mi pareja. El año pasado estuvieron en Washington en una recepción con María de Lourdes y tienen una relación de reconocimiento, de respeto, de cariño. Me preguntan cómo está Paul, etcétera, etcétera. Entonces, esa es mi experiencia. O sea, ya hay una actitud personal. Yo respeto lo que él tiene, pero lo primero, o sea, lo que yo he sentido es un respeto, afecto, sí, cariño, y nunca sentí que había una barrera, una barrera. Lo hice siempre como lo he hecho toda mi vida, de manera espontánea. Esto es lo que yo soy. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque estamos hablando de la identidad. Entonces, los candidatos no pueden perder la identidad. Entonces, yo creo que la identidad de Guillermo Lasso, de María de Lourdes, que son personas que tienen una serie de visiones del mundo, que yo las respeto muchísimo. Yo respeto mucho a las personas que tienen fe. La respeto y yo creo tener fe, espero y aspiro tener fe. Pero bajo ningún concepto yo puedo juzgarles, marginarles a ellos porque tienen una forma de vida en algunos aspectos quizás distintas a lo que yo soy. Entonces, yo no veo en esta campaña que haya una pérdida de identidad, sino mostrar, por el contrario, cosas que en este momento es esencial que muestren. Creo que la incorporación... respeto. Claro. Y creo que la incorporación de Juan Mateo Zúñiga, que ha demostrado en esta campaña, primero es una persona sumamente bien capacitada en todas las partes de las campañas electorales, creo que encontró, en este caso que ha sido tan notorio, decir, bueno, él es así. Entonces hagamos de eso, que para muchos podría ser algo negativo, algo interesante que llame la atención y que llegue a otros sectores. Entonces, lo central es, los candidatos son los que son. Y efectivamente, como tú dices, hay candidatos que son mucho más carismáticos, podríamos decir eso, pero para mí en realidad el carisma es ser uno mismo. Y lo que yo aspiro del próximo presidente es que tenga capacidad de gestión. Y la capacidad de gestión está definida por la capacidad, exactamente, la experiencia, experiencia en haber gerenciado, en conocimiento del país, tú mencionaste. O sea, si no se conoce el himno nacional, no puedes votar aquí porque votas en otro país, no sabes tampoco mucho de historia. O sea, llega un momento que dice, ¿puedes manejar este país? O sea, llega un momento, estudiaste en un colegio privilegiado, Arauz, y lo digo con nombre y apellido, la Academia Cotopaxi, que es un muy buen colegio, pero es el colegio más caro del Ecuador, donde se hable principalmente inglés. Yo hablo inglés, yo trabajo, no tengo nada en contra de eso. Y está bien. Y estudia en una universidad norteamericana. Todo era muy caro. Y vota en México. Entonces llega un momento que sí es válida la pregunta, ¿cuánto conoces del país? ¿Y cuánto? Ahí sí es el amor por el país. Por el contrario, y soy muy claro, Guillermo Lasso conoce en el país, su capital lo tiene en este país, y se la está jugando todo por el país. O sea, habría sido muy fácil para cualquier empresario decir, bueno, este país es muy inestable, entonces yo pongo el 80% de mi capital en otro país. Se la está jugando acá. Y tiene, por lo tanto, una visión de país centrada en la creación de empleo basado en el concepto de unidad, que como empresario, yo y mis empleados juntos
vamos a sacar adelante esta empresa. Y no la sensación de que este empleo es temporal por ahora, no. Tenemos un proyecto para producir ciertas cosas, para sacar al país adelante, para generar riqueza y para sacar al país de esta situación económica tan dura, no con ideas que ya las hemos visto aplicar, perdón que insista, en el caso de Venezuela, y en Argentina, que son un total fracaso. Claro, Felipe, entonces esto de remozar la imagen, de conseguir estos votos que están en disputa, y no sé si ahí se arriesgan ustedes a pensar, por ejemplo, del señor Pérez, ese cerca del 20%, que es el éxito del señor doctor Pérez, y este de 15% del señor Herbas, más el 15%, 14% de los otros, pero en esos serán, qué sé yo, de Pérez será un voto así duro, como se suele decir, un 5%, entonces por lo tanto ahí hay un 15%. De Herbas, no sé si es que la izquierda democrática podría decir de este 15% es el 3% mío o el 5%, pero en todo caso también ya hay un 10% ahí. Y de los otros que también recojamos un 10%, entonces ahí hay un espacio donde crecer, o se habrán consolidado ya a estas alturas algunos votos duros, y este de tomar partido puede resultar, digamos, es el momento de tomar partido, Felipe. A mí me resulta imposible hacer una estimación en términos de porcentajes, ¿no? ¿Qué porcentaje del voto de Yacu se puede ir a Lasso y qué porcentaje? Eso me resulta imposible. Yo más bien parto de otros presupuestos que dejó la propia campaña, la propia votación de febrero. El uno es el retroceso de la votación de Lasso y en general de los partidos de la derecha. O sea, Lasso él perdió, no sé, me parece que casi 9 puntos. 7 puntos. 7 puntos de una candidatura que expresaba la alianza de dos partidos de la derecha. Porque si uno suma la votación del Partido Social Cristiano y la de Creo en la elección del 17, juntos me parece que sacan 29 y 15, ¿no? 29 y 15, entonces tú decías ahí ya era 45. Pero el Partido Social Cristiano en votos legislativos tiene más que los que tuvo en el 17, por ejemplo, respaldando a Lasso. Yo veo ahí un problema con la tendencia de la derecha y la capacidad de Lasso efectivamente para movilizar ese voto, para motivar ese voto, para fortalecer esa tendencia. O sea, yo estoy seguro que cuando se hizo la alianza, se formalizó la alianza, después de que Nebot retiró su candidatura, después de que Sonnenholzner también decidió no postular, de todos modos las expectativas eran mayores. Y cuando uno ve la votación de Lasso, él ha perdido votación significativa. Su candidatura en casi todas las provincias del país, con pequeñas excepciones. Entonces yo veo que hay un problema con la derecha. ¿Sí? Un problema con el liderazgo de la derecha, con la capacidad de liderazgo de la derecha para permear al conjunto de la sociedad con sus visiones y con sus propuestas. Podemos discutir más adelante donde yo veo los problemas de Lasso, en términos de los problemas de la derecha. Y por otro lado, yo lo que veo es un escenario político que está dominado por la izquierda. Una izquierda que tiene dos tendencias. El populismo de izquierda, alrededor de la figura de Correa, del caudillismo de Correa, ¿sí? Y que tiene una serie de complicaciones, pero que apareció en este camino, en este proceso, en estos últimos años, un contrincante desde la misma izquierda, que es Yacu Pérez, pero es una izquierda movimentista, digamos así. Entonces, si en el 17... Bueno, en el 17 y en realidad en los últimos años, las últimas elecciones, esta izquierda había sido dominada por el correísmo, y por eso es que la izquierda se volvió populista de izquierda. Hoy día hay una división. Hay dos izquierdas, creo yo, y son dos izquierdas que están enfrentadas y divididas. Pero me parece que el país en general hizo un nuevo giro a la izquierda,
en términos ideológicos, en términos, mayoritariamente me refiero, ¿no? Ujú. En términos de sus aspiraciones, en términos de sus visiones. Ahí es donde yo ubico, ¿no es cierto?, los giros tanto de estrategia electoral, tanto de Lasso como de De Arauz. Arauz, ¿no es cierto? Aproximarme a ese contexto ideológico en el que se está moviendo la elección. Entonces, claro, eh, Lasso tiene que mostrarse más progresista, más pluralista, más liberal, Ujú. ¿no es cierto? Ya. Tiene que mostrarse más liberal frente al problema de las minorías étnicas, frente al problema de las identidades sexuales, frente al problema del aborto, porque siente que el clima ideológico es otro. Y lo mismo tiene que hacer Arauz. Arauz no puede seguir siendo el pura sangre de la Revolución Claro. Ciudadana, como le calificó Paola Pavón. Eso fue muy Sí, interesante. sí, Le sí. cuando le candidatizaron a Arauz, dijo, Arauz es un pura sangre de la, Revolución de la Revolución Ciudadana. Ciudadana. Y esto tiene que ver con la identidad. Un pura Ujú. sangre, a lo que apuntaba Pavón, es un tipo que ha sido formado en la Revolución Ciudadana, cuya lealtad es incuestionable. Claro. Pero este pura sangre, que además el Alianza País, o lo que fue la Revolución Ciudadana, ha experimentado una caída en su votación. Este Ujú. pura sangre se da cuenta que tiene que retocarse también a sí mismo, volverse mestizo, digamos, en Sí, términos de sangre, de ¿no? sangre, sí, sí, sí. Amestizarse, ser un caballo paramero también, ¿no? Sí, No sí, pura sangre. sí, claro. Eh, y en ese sentido también está ajustando, pero yo creo que los ajustes obedecen a esto, ¿no? No solo son Ujú. estrategias individuales, personales, Sino sino también son esto. ajustes de la identidad en un contexto ideológico que es distinto al del 2017 y por supuesto distinto al del 2013. Entonces, eso yo estoy viendo con interés estos movimientos en Claro. estrategias electorales. Roberto, acaba de citar una cosa, si bien Lazo pierde también, digamos, sí pierde esos 7 puntos, Claro. el señor Arauz, el economista Arauz, pierde también Correcto. 8 puntos. Exacto, eso es O lo sea, más interesante. o 9 puntos, ¿no es cierto? Dejémoslo, los dos pierden 7 cada uno. Y ahí están. O sea, se repite lo del 17, solo que con pérdidas de cada uno. Y algunos podrían decir que, por ejemplo, en Quito la alianza con el Partido Social Cristiano no le pudo ayudar, pero tampoco le ayudó en Guayaquil, porque en Guayaquil, en cambio, si uno ve, recupera, y Lazo cuando uno revisa todas las provincias, tiene una lectura de ha perdido, sí, pero el otro ha perdido más en determinadas provincias, pero provincias como Manabí, por ejemplo, se sostiene más y en el Guayas se sostiene más, donde, como dice Felipe, uno esperaba a lo mejor una cercanía. ¿Habrá en realidad, y alguien se preguntaba, en ese acuerdo de disputa de liderazgo, para decirlo así, de la derecha, de la centro-derecha, habrá frenado también el respaldo y ahora no les queda más que asumir este toma partido? Muy buena observación. Efectivamente, reitero mi punto. Las elecciones nos llevan a analizar los resultados y en función de eso trabajar para el futuro. Es sorprendente que, como bien dice Felipe y lo resaltas tú, que ambos candidatos más o menos hayan perdido 7 puntos. Entonces, las elecciones lo que te dice es en dónde ganó, en este caso, Lazo. Lazo muy buen trabajo, Sí. como muchísimos otros, en tratar de trabajar para este resultado. Porque antes de las elecciones lo que se pensaba es que con la alianza el gran triunfo iba a venir del Guayas y Guayaquil. Ujú. Entonces ahí yo creo que eso también nos dice mucho. Y es que las alianzas no tienen que estar a nivel político o tampoco yo creo en eso difiero con Felipe, tanto ideológico. O sea, cuando hablamos de la tendencia de derecha y de izquierda, me gustaría, y Felipe en la Flaxo de tener mejores estudios, no lo sé, asumo que cuando tú haces la pregunta, por ejemplo, ¿usted se considera de derecha, de izquierda en el Ecuador? No debe ser una gran variable. Existe, sí. Lo que sí existe son temas, posiciones frente a temas. Ujú. Yo quiero
una economía que proteja el medio ambiente. Sí. Yo estoy convencido que jamás se debe discriminar a nadie ni por preferencia sexual, ni por raza, ni por religión, ni por partido político, ni porque estás en contra del gobierno. La discriminación es ilegal. Entonces, eso es una tendencia. Después, ¿cómo vamos a combatir la pobreza? Programas sociales y empleo. Pero de nuevo, la experiencia que yo tengo trabajando en muchos sectores de América Latina, la mejor política social, por supuesto, es el empleo, pero sobre todo es tener un gobierno eficiente donde no hay tanto robo y no se gastan miles de dólares en aplanchar un terreno, con contratos que han sido sumamente cuestionados. Entonces, el gastar ese dinero en vacunas, en la reactivación de la economía, en construcción, en el agro, es esencial. Entonces, sí, efectivamente, yo lo que creo es que más está en las formas. Lo que esta elección también nos dice, sobre todo con la clara expresión de los jóvenes en dos candidatos de manera sorprendente, es que los jóvenes buscan una comunicación más informal, cálida, cercana, emotiva, coloquial, a veces irreverente, disruptiva, pero no agresiva ni violenta, ni están en contra del sistema, porque además están a favor de la dolarización. Felipe, entonces vamos en busca de ubicar, a lo mejor como dice Roberto, no es un tema ya que marcará lo ideológico, gira hacia la izquierda, no, sino que hay temas en unas sociedades en las que más allá de lo que tú puedas tener como tendencia ideológica, lo que sea, pesa mucho esto que acaba de decir Roberto y que además nos ha comentado si ha tenido esta relación con lazo de respeto y pone un testimonio. Todos estos datos van a tener que hacerse evidentes, pero en esa evidencia jugarán. Por ejemplo, Unidad Popular ha decidido respaldar a todo lo que no sea cercano al expresidente, y por lo tanto respaldarán al segundo. Dice, eso no nos compromete, dice el señor Atariguana, no nos compromete, pero vamos a votar por él, no hay más. El señor Vargas y el señor Isa dice, esto ya está definido y nosotros vamos en contra del señor Lasso. Herbas y la izquierda democrática dicen, bueno, dejamos en libertad, pero ahí mismo sale Dalton Basigalupo, el jefe, el coordinador del bloque, y dice, nosotros vamos a votar contra el robo, contra todo eso, y por lo tanto ya tenemos una opción. O sea, esa discusión está, los ciudadanos, ¿por qué debemos votar? Por esto que tú has dicho, que sí hay un giro a la izquierda o un fortalecimiento a la derecha a ratos en otros sectores, o por esto que Roberto dice claramente, no, son los temas y por lo tanto, por los temas que ha mencionado, la democracia y el respeto a la identidad de cada uno. Felipe. No. Cuando Roberto dice lo que importa son las posiciones frente a los temas, ¿ok? ¿Qué es lo que está asumiendo? Que hay distintas posiciones frente a los mismos temas, ¿no es cierto? Entonces hay posiciones distintas. Yo encuadro esas posiciones distintas como ideológicas, pero no importa, podemos llamarlas como quieran. ¿No? Pero hay posiciones distintas y las candidaturas expresan posiciones distintas exactamente frente a los temas. De acuerdo. Los candidatos expresan trayectorias y posicionamientos distintos en una estructura social que es muy heterogénea. Y eso marca diferencias. Yo las llamo ideológicas. O sea, no es lo mismo hablar desde la experiencia del señor Lasso, como un banquero exitoso, que desde la experiencia del señor Pérez como un dirigente campesino vinculado a una serie de luchas. No es lo mismo. ¿Ok? No es lo mismo. ¿Cómo creo que No, estamos escuchándote, sí. ¿Cómo encuadramos esas diferencias? Bueno, no importa, yo las llamo ideológicas. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que surge
alrededor de Lasso, simplemente para seguir en esta reflexión. Lasso es descalificado peyorativamente, el banquero. ¿No es cierto? Y cuando le dicen el banquero, le están identificando con una posición dentro de una estructura económica, dentro de una estructura social. Y esa identificación de Lasso como el banquero ya define distancias, define fronteras, define diferencias, define posiciones. Yo las llamo ideológicas, pero no importa cómo las llamen. Si es que a Roberto no le gusta, a los asesores políticos no les gusta el término ideología, no importa. Pero yo creo que alrededor de eso se juega muchísimo. Yo creo que el problema, por ejemplo, del señor Lasso es que él no tiene forma de aproximarse a lo que la sociología llama el mundo popular. ¿Sí? O sea que hay una barrera entre él y el mundo popular. Yo atribuyo esa barrera a su propia condición de clase, sin que esto tenga para mí un sentido peyorativo, y a su propia visión conservadora del mundo social y del mundo religioso. O sea, el señor Lasso ha recorrido el país 12 años y le cuesta. Claro, lo que uno podría pensar ahí es, Felipe, si 12 años le entregas a la democracia y estás en ese trabajo, lo entregas, ¿por qué no obtener ese reconocimiento? Porque entonces, frente a lo banquero que se le acusa, como acusación... ¿Qué reconocimiento? Perdón, ¿qué reconocimiento? ¿El reconocimiento de estar en la pelea política o no? En democracia... A mí me parece muy bien y me parece legítimo. Estoy hablando de otra cosa, sí. de por qué su candidatura tiene dificultades. Esas dificultades. ¿Y la otra tiene alguna dificultad para acercarse a eso que les pone un límite de 30 a 40? Yo creo que ahora, claro, por supuesto, tiene la dificultad de Correa. Y tiene la dificultad de esta figura perturbadora que es el caudillismo en la democracia y en la democracia ecuatoriana. O sea, yo creo que la figura de Correa es una figura muy problemática, una figura problemática para la política ecuatoriana, en parte por lo que viene diciendo Roberto en esta discusión, pero es una figura problemática para el propio candidato Arauz. O sea, nadie sabe cuando, salvo que yo sea uno de los votantes duros de Alianza País, otro pura sangre, para decirlo en esos términos, yo voto por Arauz. ¿Cierto? Pero si yo no soy un voto duro, la figura de Correa es una figura problemática, porque es la figura perturbadora del caudillismo en la política latinoamericana, en la democracia, en los movimientos. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y quién va a gobernar? ¿Y quién va a mandar? Claro. Y Arauz está postulándose para ser él el presidente, para gobernar él, o es un candidato de transición para que venga Correa. Sí, entonces, claro, hay obstáculos de lado y lado. ¿No? Obstáculos de lado y lado. Claro, Roberto, ahí tienes dos temas, el banquero y el ser de transición por el otro. Y el banquero dando pelea. Algunos dicen, bueno, el banquero, sorpresivamente, hace 4 años produce una segunda vuelta. La primera vuelta de hace 4 años, Guillermo Lasso sorprende, el banquero, forzando una segunda vuelta porque tuvo un resultado electoral sumamente alto. Y en la segunda vuelta hay un empate, una disputa. Yo creo que lo de banquero terminó, esta elección demuestra que ese es un tema que los ecuatorianos han procesado. No significa que todo lo que conforma lo que tú eres tiene una serie de activos, de pasivos, de fortalezas, de debilidades. Coincido plenamente con Felipe y gracias por la aclaración de lo que estamos hablando. O sea, efectivamente las posiciones, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo que el voto es un acto de confianza y la confianza es una emoción. Entonces, hay que trabajar en esa emoción, hay que reconocer esa emoción, producir esa confianza. Yo creo que gran parte de la confianza tiene un elemento racional que es la trayectoria. ¿Qué es lo que has hecho en tu vida? ¿Qué has defendido? Y eso, sin lugar a dudas, ayuda sobre todo en lo que sería la capacidad de gestión, que es mi argumento, que es lo esencial en el gobierno. Entonces, yo pienso que eso por el lado sobre todo de Lasso.
Arauz, el problema, en mi opinión, es que la corriente le daba para que él podría haber ganado en primera vuelta, porque era joven y tenía un discurso, digámoslo así, populista. Si no llegó, significa que su techo es bien rígido y es muy bajo. Entonces, y después coincido con Felipe, el problema más importante que tiene es Correa, que no solamente que a la gente no le gusta votar por alguien para que mande otro, sino que además lo que ha dicho es que creen exactamente lo mismo. Entonces, es un gobierno, y lo ha dicho, por ejemplo, en lo que respecta a los medios de comunicación, él sí cree en medidas coercitivas y de control. Hay que poner límites. Que hay que poner límites. Entonces, ¿quién va a poner límites? El gobierno. Entonces ya sabemos en qué termina eso. Entonces la elección es muy clara porque son dos visiones, como tú decías al inicio del programa, dos visiones del país muy claras, y el pueblo ecuatoriano tiene todos los elementos para tomar una decisión, porque el futuro del Ecuador está en las manos de los ecuatorianos, donde van a decir qué clase de país queremos construir. Les voy a pedir a los dos, se nos fue el tiempo y claro, conversando con ustedes uno puede quedarse en la mañana, pero tenemos también que avanzar en la programación. Una recomendación para medir esto más que para tomar la decisión y esto de tomar partido. No es si me gusta o no, qué usa o no, sino qué país queremos tener, como acaba de decir Roberto, ¿no? Y eso creo que debe tener algunos elementos que nos permitan a los ciudadanos resolver de tomar partido en esta elección, sabiendo que con cualquiera de los dos los problemas no se solucionan en la primera semana de gobierno, sino que vamos a tener que enfrentar algunos años y a lo mejor algunos gobiernos dependiendo de la decisión que tomemos. ¿Con qué parámetros hacemos este análisis, Felipe? Bueno, es muy difícil, ¿no? Muy difícil responder en una pastilla lo que tú estás preguntando, ¿no? Yo diría la capacidad de diálogo, la capacidad de apertura, la capacidad de tolerancia democrática. Me parece que este es un valor que ahora vuelve a proyectarse como fundamental en el Ecuador para generar condiciones de convivencia política, de convivencia social, la tolerancia, el pluralismo, ¿sí? El pluralismo y no perder la memoria, la memoria de estos últimos años, la memoria del país a lo largo yo diría, desde que vivió el feriado bancario, desde que vivió la dolarización, los primeros años de la dolarización, la experiencia de Correa, el vacío de Moreno y el momento en el que estamos. O sea, yo creo que hay que reflexionar el país, no solo frente a los candidatos, sino en esta trayectoria un poquito más larga, ¿no? Y ahí descubrir qué es posible, por dónde tenemos que trabajar, qué es lo que más le conviene al Ecuador, sobre la base de un análisis crítico de esta experiencia de los últimos años. Roberto, ¿cuáles serán los tips entonces, como se dice, para avanzar en el análisis y ver estos dos modelos, ¿no? Tomar partido, en definitiva? El Ecuador está en una crisis de salud pública, está en una crisis económica muy fuerte. La gente está muy golpeada, la gente necesita empleo, se necesita dinero en la calle para que podamos vender nuestros productos. Entonces yo creo que ese va a ser el primer elemento en el cual tenemos que decidir cuál va a ser el candidato que queremos que sea presidente. Esto es aquel que ayude a la creación de empleo y la recuperación económica. Segundo, el gran problema de la región sigue siendo Venezuela. El Ecuador ha vivido y ha estado viviendo las consecuencias de un gobierno nefasto como es el de esa dictadura de Venezuela, en donde el salario mínimo es menos de $10, donde migran en una situación desesperada. Entonces hay que tener posiciones sumamente claras para que el pueblo venezolano produzca el cambio que tiene que producirse para que también los países vecinos no nos veamos afectados por esto. Y tercero, el tema de la dolarización. La dolarización solamente se puede defender en la medida que creemos en la dolarización, que estamos convencidos. Pero si queremos entrar a jugadas de ponerle parches, de crear monedas alternativas, de dolarizaciones amorosas, acabar con las autonomías
sea de los municipios, del Banco Central, de los medios de comunicación, para que el gobierno vuelva a ser el jefe de todos, creo que estaremos en problema. Entonces, las dos visiones que hay están muy claras y el pueblo ecuatoriano va a cuidar las urnas y decidir su futuro. Yo quiero agradecerles a los dos, Felipe, el rector de la Flaxo, analista, periodista también, ¿no? Siempre la opinión, y al analista internacional Roberto Sorieta. Felipe, muchísimas gracias. Roberto, gracias por acompañarnos y además por venir. Estas son las visiones. Gracias, Felipe, un gusto saludarte. Enseguida volvemos, ya volvemos.